Espero sentir cuando eso ocurra, ¿y qué me impide sentirlo ahora? Tal vez el problema no esté en tu meta, sino en el peso que le pusiste. Los estoicos enseñaban que la libertad interior nace cuando dejamos de controlar lo que no depende de nosotros. De eso vamos a hablar hoy, y para marcar este momento, te invito a hacer algo por ti. Ve a los comentarios y escribe: hoy elijo soltar el peso que no me pertenece. No es solo una frase, es un pacto silencioso con tu propia evolución. Cuando sueltas, las cosas empiezan a llegar, no por magia, sino porque la vida fluye mejor cuando dejas de bloquearla con la obsesión por el control. Empecemos. Cuanto más intentas forzar la paz, más cal se instala a tu alrededor. Cuanto más te esfuerzas por mantener el control, más sientes que todo se te escapa entre los dedos. Es como apretar la arena. Cuanto más fuerza haces, más rápido se va. La búsqueda desenfrenada de estabilidad se convierte en la raíz misma de la inestabilidad. El deseo de que todo esté en su lugar crea, irónicamente, la sensación constante de que algo está fuera de lugar. Vivimos como si la vida fuera un sistema mecánico que, con el esfuerzo suficiente, pudiera ajustarse, alinearse, domarse, pero no es una máquina, es un río, y ningún río se deja conducir por quien teme a la corriente. El esfuerzo excesivo, ese intento incansable de controlar el tiempo, a las personas y los resultados, se transforma en una barrera invisible. Crees que avanzas, pero solo giras en el mismo punto, exhausto de tanta resistencia al flujo natural de los acontecimientos. Por eso muchas veces la ansiedad no nace de lo que está pasando, sino de lo que insistes en impedir que suceda de forma orgánica. La mente se vuelve, entonces, un campo de batalla, pensamientos agitados, expectativas rígidas, urgencia por garantías, y en medio de ese ruido interno, te desconectas de lo único que puedes tocar de verdad, el ahora. Imagina por un instante la imagen de un lago que refleja la luna. En Minones, su superficie calma, todo es nítido, pero si intentas atrapar el reflejo con las manos, solo agitas el agua. La imagen se deshace, la belleza desaparece, y cuanto más intentas capturarla, más distante parece. Solo cuando paras, respiras y sueltas, el agua recupera su paz y la luna reaparece. No porque la hayas sujetado, sino porque le permitiste estar ahí en su tiempo, a su manera. La vida responde con la misma lógica. Lo que intentas controlar con ansiedad se vuelve opaco. Lo que acoges con confianza se vuelve claro. Soltar no es rendirse, es cambiar el punto de apoyo, salir del miedo y afirmarte en la lucidez, abandonar la necesidad de dominarlo todo y, en su lugar, observar con más claridad y actuar con más presencia. Ese cambio de postura es profundo. Cuando dejas de alimentar la obsesión por el control, algo dentro de ti se reorganiza, la tensión crónica pierde fuerza, la ansiedad se disipa y aquello que parecía tan distante empieza a acercarse, no porque lo hayas perseguido, sino porque dejaste de bloquear su llegada. Mucha gente confunde aceptación con pasividad, pero el estoicismo nunca predicó la inercia. Enseña discernimiento, saber qué merece tu fuerza y qué solo pide espacio, saber que la aceptación de lo que es no excluye el movimiento hacia lo que puede ser, solo cambia la ansiedad por serenidad y la desesperación por claridad. Actuar desde el miedo te lleva a decisiones desesperadas. Actuar desde la confianza te devuelve el poder de elegir con firmeza. Y en mí no me siento ese estado. Los resultados no solo cambian, maduran, se vuelven expresión de tu equilibrio, no producto de tu desgaste. La mayoría vive como si la paz estuviera en un futuro condicionado, cuando tenga, cuando sea, cuando conquiste. Pero la paz no es una meta de llegada, es una postura, es la capacidad de respirar hondo en medio de la espera, de caminar con dignidad aunque el camino aún no se haya revelado del todo. Desear menos no es el camino, desear con ligereza, sí, sin la armadura de la urgencia, sin el peso de la autoexigencia. Cuando haces eso, el deseo deja de ser prisión y se vuelve dirección, te guía, pero no te esclaviza, sigues adelante, sin perder el suelo. La verdadera fuerza no está en controlarlo todo, está en confiar lo suficiente como para no necesitarlo. Y esa confianza no es optimismo ciego, es madurez, saber que la vida, por más impredecible que sea, puede ser navegada con presencia, atención y firmeza, incluso sin garantías. No necesitas doblegarte ante la ansiedad, ni suplicar amor o correr detrás de tu propio valor como si siempre estuviera en otro lugar. Todo eso nace de un equívoco que tienes que demostrar, controlar
o vencer al tiempo, pero el tiempo no necesita ser vencido, necesita ser vivido. Soltar no es perder, muchas veces es la única forma de reencontrarte. Vivimos en una era donde todo parece urgente, urgencia de probar valor, de conquistar espacio, de ser visto, aceptado, deseado. Desde muy temprano nos enseñan que debemos correr para merecer, competir para ser vistos, acumular para existir, como si la dignidad fuera algo que se conquista con sudor, esfuerzo y muchas veces a un precio demasiado alto, nosotros mismos. Así, pasamos la vida intentando llenar vacíos con conquistas, curar inseguridades con validación, ser todo para todos, menos completos para nosotros. Pero hay una verdad que silencia todas esas carreras. Lo que es verdaderamente tuyo no llega cuando te desgastas intentando merecer, llega cuando estás entero. Entero no significa listo ni perfecto, significa alineado, presente, enraizado en tu propio valor, aunque sigas en construcción. Es un estado interno en el que dejas de mendigar lo que deberían hacer desde dentro, en el que dejas de correr detrás del mundo y empiezas a caminar al lado de tu propia verdad. Cuando estás partido entre lo que sientes y lo que muestras, entre lo que necesitas y lo que aceptas, el mundo te devuelve esa misma fragmentación. Puedes conseguir relaciones, oportunidades, atención, pero casi todo se vuelve frágil, pasajero, condicionado, porque si aún no te sostienes, nada de afuera podrá sostenerte por mucho tiempo. Por eso tantas cosas se alejan, no porque no lo merezcas, sino porque todavía no te das lo que exiges a los demás. Amor, respeto, tiempo, espacio. El mundo responde a la forma en que te tratas. Si vives disminuyéndote, escondiéndote, sacrificándote en nombre de una aceptación que nunca llega, lo que recibes de vuelta es solo reflejo de eso. No puedes exigir estabilidad a la vida si por dentro cultivas tormentas. No puedes esperar relaciones equilibradas si vives inclinándote, anulándote, moldeándote para encajar. No puedes esperar abundancia si sigues viviendo bajo la mirada de la escasez que susurra: no soy suficiente, no hice lo bastante, aún no soy digno. Y quizá ni notes que lo haces, porque esa forma de abandono propio viene disfrazada de amabilidad, empatía, esfuerzo. Se camufla en frases como: solo quiero ayudar, no quiero molestar, no quiero parecer egoísta. Pero hay una gran diferencia entre ser bueno con los otros y ser cruel contigo mismo. Tu entereza no nace de la comparación ni de la aprobación, nace en el silencio de las pequeñas elecciones, en cómo te miras al espejo, en la honestidad con que respondes a tus propias necesidades, en el límite que pones cuando el mundo intenta invadir tu centro. Y es en ese suelo fértil de presencia y respeto propio donde las cosas empiezan a florecer, porque lo que es verdaderamente tuyo tiene otro tiempo. No viene cuando suplicas, viene cuando te sostienes. No llega cuando te escondes tras la prisa, llega cuando reposas en tu verdad. La vida reconoce a quien está entero, aunque en proceso, aunque con heridas abiertas, porque hay una fuerza tranquila en quien se acoge a sí mismo, una belleza natural en quien no necesita interpretar un papel, una elegancia serena en quien se basta, sin arrogancia, pero con dignidad. En ese estado de entereza, el mundo encuentra un espejo confiable y poco a poco empieza a devolverte lo que ya era tuyo, no por caridad, sino por coherencia. Dejas de gritar por atención y te vuelves presencia. Dejas de pedir amor y empiezas a ser amor. Dejas de correr tras la validación y caminas con firmeza, aunque en silencio. Y en ese silencio, la vida se acerca. Existe un tipo de energía sutil, casi invisible, que determina todo lo que atraes. No se expresa en palabras, sino en la manera en que miras el mundo, te miras a ti y miras a los demás. Es la energía de la escasez, ese estado interno de quien vive desde lo que falta. Puedes estar rodeado de amor, de posibilidades, de caminos, pero si la mirada está presa en la ausencia, en el amor que no llegó, el dinero que no vino, el reconocimiento que no apareció, todo parece poco, tarde, equivocado. El problema no es desear, es construir tu identidad sobre la carencia, despertar cada día con la sensación de que falta algo esencial y dejar que eso dicte tu humor, tu presencia, tus decisiones. Es vivir en una especie de carencia estructural, donde nada externo es suficiente porque por dentro algo sigue hambriento. Epicteto decía: las cosas no perturban a los hombres, sino la opinión que tienen sobre ellas.
Y quizá la opinión más peligrosa que puedas alimentar sea esta: solo seré feliz cuando... Ese tipo de creencia abre un ciclo silencioso, un eco que se repite. Cuanto más piensas en lo que no tienes, más se afirma como verdad. La ausencia se vuelve identidad, la falta, hogar. Como en la fábula, dos criaturas recorren el mismo camino. La primera, una mosca, se posa solo donde hay suciedad, ve basura en cada esquina, ruido en cada gesto, defecto en cada rostro. Cuando le preguntan qué encontró, responde con desprecio: nada que valga la pena. La segunda, una abeja, hace el mismo trayecto, pero se posa donde hay flores, ve color, aroma, belleza, y al ser cuestionada, dice con ligereza: he encontrado las flores más bellas de la estación. Mundo era el mismo. Elise, la diferencia estaba en la mirada. Tu mente funciona igual. Lo que enfocas crece. Si el foco está siempre en lo que falta, la escasez se amplifica. Como una lente que distorsiona, empiezas a ver menos oportunidades, menos belleza, menos potencia, no porque no existan, sino porque tu percepción está condicionada por la carencia. La mente entrenada en la escasez se vuelve una máquina de confirmación. Solo ve lo que refuerza su narrativa de que nada es suficiente. Pero cuando cambias el foco de lo que falta a lo que es posible, de lo que no llegó a lo que puede construirse, algo empieza a transformarse. Dejas de ser un mendigo emocional y te conviertes en un creador consciente de tu propia realidad. Soltar la escasez no es negar las dificultades, es elegir no vivir desde ellas. Es un acto de coraje, no porque la falta desaparezca de inmediato, sino porque decides dejar de alimentarla. La abundancia no comienza con un extracto bancario, comienza con un estado interno, con la decisión de mirar la vida desde otro ángulo, con la disposición de ver, incluso en días nublados, la semilla que aún resiste. En vez de repetir mentalmente: necesito esto para ser feliz, prueba algo más radical: ya soy todo lo que necesito para empezar. Observa lo que cambia, porque cuando sueltas la identidad de la carencia, empiezas a actuar como quien ya tiene dignidad, valor, presencia, y desde esa nueva postura, el mundo inevitablemente responde. No es el deseo ansioso lo que transforma la realidad, sino la coherencia entre lo que deseas y la forma en que vives, lo que empieza a moldear el mundo a tu alrededor. La mente humana es escéptica por naturaleza, no se mueve por promesas, sino por evidencias. Y cuando actúas como quien aún está esperando aprobación, el momento correcto, que algo cambie afuera, transmites un mensaje claro: todavía no creo que sea posible. Pero cuando empiezas a caminar como quien ya sabe a dónde va a llegar, todo cambia, porque ya no operas desde la falta, sino desde la convicción. No es magia, es postura mental, es frecuencia vibracional, es el campo invisible de las actitudes que, en silencio, construyen la realidad. ¿Quieres confianza? Actúa con confiabilidad, que tu palabra pese y tus acciones tengan consistencia. ¿Quieres respeto? Sostén tu dignidad cuando sería más fácil callar. ¿Quieres relaciones sanas? Vuélvete un lugar seguro, alguien que no juzga, que sabe escuchar, que no necesita vencer al otro para sentirse completo. Epicteto decía: primero dite a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que sea necesario. La mayoría espera sentir antes de actuar, sentirse confiada para decidir, en paz para dejar de correr, amada para empezar a cuidarse. Pero el movimiento más verdadero va al revés. Cuando actúas como si ya estuvieras allí, aún sin certezas, con miedo, cambian las emociones, el cuerpo se ajusta, el mundo devuelve señales. ¿Quieres vivir en abundancia? Practica la gratitud ahora con lo que tienes, no como técnica, sino como verdad. La gratitud es el ensayo vibracional de la prosperidad. Quien agradece ya está cosechando, y quien cosecha, aunque sea poco, vibra como quien ya tiene mucho. ¿Quieres vivir amor? Empieza por la presencia. Estate entero en las conversaciones, en los intercambios, en el silencio. Escucha sin prisa, mira sin filtros, actúa con ternura, sin la necesidad de protegerte todo el tiempo. ¿Quieres vivir en paz? Abandona las historias viejas que te cuentas, esas que dicen que siempre te saboteas, que no encajas con nadie, que hay algo mal en ti. Esas historias son los barrotes invisibles de tu prisión. La libertad empieza cuando te das el derecho de reescribir el guión. No esperes que el mundo cambie de humor para cambiar el tuyo. Cambia la energía con la que entras a los lugares, con la que despiertas, con la que te mueves. La vida responde a lo que eres, no a lo que pides. Dejar el papel de quien suplica y asumir el de quien construye es una revolución interna. Cuando eso pasa, todo alrededor reacciona distinto.
Las personas te miran distinto. El tiempo parece moverse a tu favor. Lo que antes parecía difícil empieza a fluir. No es coincidencia. Finalmente empezaste a vibrar en la frecuencia de lo que siempre deseaste. Y lo que vives con coherencia inevitablemente empieza a volverse real. Confiar no es acomodarse ni cruzarse de brazos, esperando que la vida pase sola. Confiar es tener coraje para seguir incluso con el corazón acelerado. Es mantener el paso firme sin ver el camino completo. Es actuar con presencia cuando el escenario está cubierto de incertidumbres. La confianza verdadera no es ingenuidad ni pasividad. Nace como una elección silenciosa, una voz interior que dice con serenidad: aún no sé cómo se desarrollará todo, pero sé que puedo atravesar lo que venga. Epicteto escribió: no son los hechos los que nos perturban, sino la manera en que los interpretamos. Es justamente ahí, entre lo que ocurre y lo que eliges sentir, donde se manifiesta la confianza. Empieza cuando cambias tu relación con lo que no puedes controlar. Cuando sueltas la necesidad de dominarlo todo, queda lo que realmente importa: tu actitud, tu lucidez, tu capacidad de estar entero en el ahora. La confianza estoica no es un salto ciego en la oscuridad, ni una fe frágil disfrazada de positividad. Se construye con práctica, presencia y retrospectiva. Nace cada vez que miras atrás y entiendes: aquello que parecía el final era un comienzo. Lo que te quebró también te moldeó. Lo que escapó de tu control te enseñó más que todo lo que salió bien, porque en el desequilibrio se revela la estabilidad. Alan Watts lo tradujo poéticamente: cuando intentas mantenerte en la superficie del agua, te hundes. Cuando intentas hundirte, flotas. Confiar es dejar de resistir al momento presente, dejar de pelear contra lo que ya es. Cuando haces eso, algo cambia. El momento empieza a sostenerte. La mente, antes mar de suposiciones y anticipaciones, empieza a aquietarse. Ya no gastas energía intentando predecir lo impredecible, ni vives en tensión intentando controlar reacciones ajenas, rumbos del mundo o detalles del mañana, porque ahora entiendes: tu papel es ofrecer lo mejor de ti. Lo demás no te corresponde. Marco Aurelio dijo: recibe sin arrogancia, deja ir sin apego. Ahí está el corazón de la confianza: soltar lo que no es tuyo cargar, dejar de invertir energía donde solo se transforma en agotamiento, concentrar tu fuerza donde puede crear, nutrir, edificar. ¿Qué pasa cuando empiezas a vivir así? Dejas de sufrir por anticipación, duermes mejor, respiras más profundo, escuchas con más atención, tu presencia se amplía, te vuelves más entero, no porque todo se resolvió, sino porque dejaste de depender de eso para vivir en paz. Te equivocas con más ligereza porque ya no te exiges una perfección imposible. Aprendes con más humildad porque sabes que cada tropiezo también es parte del camino. Y avanzas, no con prisa, sino con claridad. Vivir con confianza es vivir con menos peso. No porque el mundo sea más liviano, sino porque dejaste de cargar lo que nunca fue tuyo. Hoy no exijas todas las respuestas, ni intentes adivinar el futuro como si necesitaras garantías para respirar. Da solo el próximo paso, con firmeza, conciencia y calma. Ese es el verdadero papel de la confianza. Seguir caminando aún sin promesas. Entender es el primer paso, pero vivir es lo que realmente transforma. Hablar de soltar, confiar, estar presente suena bonito, casi poético. Pero ¿qué hacer cuando la cuenta vence mañana? Cuando el corazón aún sangra, cuando parece que todos avanzan mientras tú sientes que te quedaste detenido en el tiempo. Ahí el estoicismo deja de ser filosofía de libro y se vuelve músculo, práctica, elección diaria. Y la primera lección que hay que repetir como un mantra es esta: la calma no nace del control, nace de la claridad, y la claridad exige presencia. Antes de intentar cambiar todo tu mundo, simplemente párate, siéntate un instante, observa con sinceridad qué te está atando de verdad. Pregúntate honestamente: ¿qué estoy intentando forzar? ¿Qué me resisto a perder? ¿Qué sigo sosteniendo, aún sabiendo que ya pasó? A veces es una persona que se fue y haces de todo por reconquistarla. A veces es un ideal antiguo, una imagen de ti que ya no tiene sentido pero que insistes en sostener por orgullo. A veces es un pasado no perdonado y, muchas veces, es solo miedo, miedo a recomenzar. El sufrimiento se agrava cuando resistimos a lo que ya está sucediendo. Pero algo cambia profundamente cuando te permites decir con coraje: aquí estoy, y aunque no sea donde quería, desde aquí puedo empezar. Piensa en alguien que acaba de salir de una relación. El impulso inicial es correr detrás,
intentar volver, revertirlo todo. La mente proyecta 1000 planes, 1000 escenas, 1000 diálogos. Pero la calma empieza cuando esa persona tiene el coraje de decir, se terminó. Y aunque quede la añoranza, entiende que necesita dejar de intentar salvar lo que ya no existe. No es frialdad, es lucidez. No es negar el duelo, es elegir vivirlo con dignidad, sin perderse. Entonces reconstruye día a día, redefine su rutina, busca apoyo real y se mira no como alguien rechazado, sino como alguien que se reencuentra consigo. Eso es presencia, eso es poder. O piensa en alguien que perdió el trabajo, la mente entra en pánico, imagina tragedias, corre de un lado a otro intentando arreglarlo todo de una vez. Pero la calma empieza cuando esa persona se sienta, respira y dice, está bien, esto pasó, no puedo cambiar ayer, pero hoy puedo actualizar mi currículum, recortar gastos, pedir ayuda, reinventarme. En esa transición, del pánico a la presencia, nace el verdadero poder. Marco Aurelio escribió, lo que está delante de ti es suficiente, solo actúa, no como quien huye, sino como quien elige. Y cuando tu mente empiece a escapar hacia los «y sí», tráela de vuelta con una pregunta simple y potente. ¿Puedo hacer ahora con lo que tengo? A veces la respuesta es pequeña. Ordenar tu espacio, respirar 2 minutos, escribir en un papel todo lo que sientes, aunque duela. Esos pequeños gestos son anclas, te reconectan con el ahora, el único lugar desde donde pueden hacer el futuro. Y cuando el caos parezca más grande que tú, recuerda una verdad dura y liberadora del estoicismo. No es el hecho lo que te destruye, es el juicio que haces sobre él. Cuida las palabras que repites dentro de ti. No digas, esto es insoportable. Di, esto es lo que me toca enfrentar hoy. Observa cómo cambia tu postura, porque no solo importa el contenido de los pensamientos, sino el tono con que te hablas. Muchas veces el sufrimiento crece no por lo que ocurrió, sino porque te comparas, te juzgas, te exiges perfección cuando lo necesario sería simplemente respirar. De ahí nacen la prisa, la culpa, la sensación de estar atrasado, pero la calma no florece en el suelo de la comparación. Respeta tu ritmo, no intentes correr una maratón en el tiempo de quien ya va por el kilómetro 30. Flores distintas florecen en estaciones distintas. Séneca dijo, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. Y atreverse a veces es solo continuar, aunque despacio, aunque temblando, aunque sin garantías. Estas prácticas no hacen magia, pero hacen milagros. El milagro de dejar de ser rehén de la agitación externa y empezar a construir dentro de entonces un espacio de firmeza. Cuando eso ocurre, ya no necesitas correr detrás de todo con desesperación, porque lo que es tuyo empieza a sentir la solidez de tu paso y viene hacia ti. Hay una diferencia enorme entre desear con conciencia y ser dominado por el deseo. Cuando el deseo está en equilibrio, se transforma en dirección. Cuando se vuelve obsesión, consume tu energía, secuestra tu atención y envenena tu paz. Todo a tu alrededor empieza a girar en torno a una sola cosa y te pierdes no en el mundo, sino dentro de ti, en el vacío creado por la idea fija de que falta algo esencial. Así olvidas lo que ya está aquí. El estoicismo enseña una práctica silenciosa y revolucionaria: observar los propios pensamientos con distancia, no luchar contra ellos ni creerlos automáticamente, solo observar. Epicteto decía, no te dejes arrastrar por lo que te atraviesa, solo observa. Ese es el punto de partida de una mente receptiva, pero atención, una mente receptiva no es pasiva, apática ni indiferente. Al contrario, es profundamente activa. Aprendió a no agarrarse a cada pensamiento como si fuera una verdad definitiva, a no intentar controlar lo que está fuera de su alcance, a estar dispuesta a vivir el ahora con ligereza, sin exigir que el futuro esté resuelto para poder respirar en paz. Porque cuando estás obsesionado, no ves lo real, ves la ansiedad, lo ves todo a través de los lentes de la escasez, la urgencia y la comparación, y cuanto más fuerza pones en eso, más tensión sientes y más lejos quedas de la calma. Algo empieza a cambiar cuando simplemente paras, respiras y permites que tu mente observe sin fundirse con el miedo. Empiezas a ver las cosas como son y no como tu mente ansiosa insiste en que deberían ser. Cambias la ilusión del control por la claridad de la aceptación, y eso, por sí solo, libera. Una mente receptiva es una ventana abierta. Permite que entre el viento, que pase la luz, que lo nuevo suceda. No intenta controlar el tiempo ni cierra la
puerta a lo inesperado. Eso no significa renunciar a las metas, significa seguir el camino con calma, sin confundir resultados con valor personal, conquistas con merecimiento y control con fuerza. Sigues actuando con intención, pero aceptas con sabiduría. Te empeñas, pero no te agotas intentando forzar lo que no depende solo de ti, porque ahora entiendes. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para dejar que la tierra respire. La gran lección es dejar de consumirte por lo que deseas, dejar de apegarte a lo que aún no ha llegado y permitir que llegue cuando sea su momento. Cuando sueltas la ansiedad, el camino empieza a mostrarse. Cuando dejas de correr detrás de lo que es tuyo empieza a encontrarte. La mente histórica, cuando es receptiva, se vuelve más sensible a lo que importa, más atenta a las señales, más abierta a los pequeños milagros que solo se revelan a quien desacelera. En ese punto, la sabiduría del maestro monje Titáthan brilla como un faro. El desapego nos da libertad, y la libertad es la única condición para la felicidad. Si en nuestro corazón seguimos presos a la ira, la ansiedad o las posesiones, no podemos ser libres. Soltar el control no es debilidad, es madurez, es abrir espacio para ver más lejos, es dejar de vivir en guerra con la realidad y empezar a fluir con ella. Algunas de las cosas más importantes de tu vida no llegarán cuando las exijas, llegarán cuando estés listo. Y estar listo es eso, estar receptivo, consciente, en paz con el ahora. Entonces respira, suelta la rigidez, suelta la urgencia y sobre todo, suelta el miedo. ¿Por qué es tan difícil confiar y soltar? Todos hablan de soltar, confiar en el proceso, dejar de querer controlarlo todo. En teoría parece simple, casi ligero, pero en la práctica, cuando llega el momento real, dejar ir a alguien, desistir de insistir en una situación, aceptar que ya no tienes el control, algo dentro de ti se contrae, una fuerza invisible ofrece resistencia. Esa resistencia vive en el fondo del pecho y casi siempre se disfraza de protección, como si insistir en el caos fuera más seguro que encarar el silencio de un recomienzo. Pero es justamente esa insistencia la que te mantiene preso. El primer obstáculo es el miedo. Miedo a perder, a fracasar, a soltar y quedarte con las manos vacías. Pero detente y piensa con sinceridad. ¿Cuántas veces sujetaste algo con tanta fuerza que no percibiste cuánto te estaba asfixiando? Es como agarrar una espina. Cuanto más miedo tienes de soltarla, más duele. Epicteto decía, nada grandioso se destruye por pérdidas externas, sino por la opinión que tenemos sobre ellas. No necesitas renunciar a lo que tiene valor, pero quizá debas soltar la idea de que algo solo vale la pena si se mantiene a cualquier costo. Soltar a veces es el único modo de preservar lo que todavía queda de bueno, principalmente dentro de ti. Otro obstáculo más sutil es la impaciencia. Vivimos rodeados de prisa, metas, comparaciones. Queremos resultados antes de que el proceso madure. Pero la calma no es ausencia de acción, es presencia de conciencia. Piensa en una rama recién podada. A primera vista parece fea, vacía, incluso quebrada, pero en el silencio de la espera se prepara para florecer. Los frutos que valen la pena no nacen bajo gritos, crecen a su tiempo. Eso exige fe, no una fe ciega, sino la confianza serena de quien entiende que lo invisible de hoy es lo que mañana se hará visible. ¿Y qué decir de la rigidez? La molestia de ver que la vida no siguió el guión que escribiste mentalmente, pero ¿de verdad fue la vida la que te decepcionó? ¿O fue la expectativa la que se volvió demasiado grande? Es como construir un castillo de arena y culpar al mar por deshacerlo. El error no fue de la marea, sino de la ilusión de permanencia. Expectativas rígidas se convierten en rejas invisibles y muchas veces el sufrimiento no viene de lo que pasó, sino de la imagen idealizada de cómo todo debería haber sido. Seca escribió, si quieres que todo ocurra como deseas, serás infeliz. Si aceptas lo que la vida te entrega, hallarás serenidad. La flexibilidad no es debilidad, es inteligencia emocional en estado puro. El orgullo también sabotea el proceso. Susurra, si sueltas, estás desistiendo. Pero soltar no es desistir, es sabiduría, es humildad, es reconocer que somos parte de la naturaleza, no algo por encima de ella. Todo en la naturaleza sigue ciclos, ritmos, estaciones. Siempre que intentamos forzar algo fuera de ese ritmo, nada fluye, no por falta de esfuerzo, sino porque estamos desalineados con la vida misma. Piensa en la electricidad, no la ves, pero si tocas donde no debes, la sientes. La vida es parecida.
Ignorar sus flujos no acelera el camino, solo retrasa todo. Cuando comprendes eso, empiezas a actuar como parte del todo y, en ese punto, todo vuelve a girar sin esfuerzo ni agitación. Detrás de todos esos obstáculos hay una raíz, el deseo de controlar los sentimientos de los otros, el tiempo de las cosas, el rumbo de los acontecimientos. Pero la vida no es un proyecto de ingeniería, es un río, y quien intenta sujetar agua con las manos termina cansado y con las manos vacías. No necesitas soltar todo de una vez, empieza con algo pequeño, suelta hoy una exigencia, mañana un juicio, después esa conversación que siempre termina en el mismo lugar. Es como quitarle peso de más a una maleta, no tienes que tirar todo, basta dejar lo que no te ayuda a seguir, y observa, nada se desmoronará, al bien no sentarina. Contrario, algo nuevo comenzará a crecer por dentro, ligereza, claridad, libertad, y por último, una trampa común, creer que soltar es lo mismo que no importarte, eso es ilusión. Cuando sueltas con conciencia, te importas de forma más lúcida, no por carencia, sino por presencia, no por apego, sino por amor. Es la diferencia entre sostener a alguien de la mano o arrastrarlo por los hombros. Lo primero guía, lo segundo asfixia. Soltar es confiar, y confiar no es cruzarse de brazos, es poner las manos donde realmente hacen diferencia, en el ahora, en ti, en lo que está a tu alcance. Vivimos en un mundo obsesionado con resultados. Todos los días nos bombardean imágenes de éxito, metas alcanzadas, conquistas exhibidas como trofeos. Sin darnos cuenta, internalizamos la idea de que nuestro valor está ahí, en lo que logramos, como si la vida fuera un campo de pruebas y nosotros, eternos candidatos intentando demostrar que merecemos ser amados, vistos, reconocidos. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad con fuerza y claridad. No controlas el resultado, solo controlas la acción, y por más simple que parezca, eso lo cambia todo. No controlas si el otro te amará de vuelta, pero puedes elegir cultivar relaciones sanas, respetuosas y sinceras. No controlas si tu proyecto será un éxito mañana, pero puedes decidir dar hoy lo mejor de ti, con honestidad, constancia y presencia. No eliges el tiempo de las cosas, pero puedes prepararte para estar entero cuando sucedan. Lo que cansa no es el esfuerzo en sí, sino la expectativa puesta en lo que está fuera de tu alcance. Por eso, cuando sientas que te desgastas queriendo demasiado y esperando demasiado, párate, respira y observa dónde estás poniendo tu fuerza. No necesitas forzar a la vida a darte todo ahora. Necesitas construir tu base con intención, claridad y dedicación. Ryan Holiday escribió: "Concéntrate en las acciones, no en los resultados". La frase parece pequeña, pero abre una grieta poderosa en la rigidez de la mente, porque la acción es lo que está en tus manos. Ahí vive tu fuerza. El resultado es un efecto colateral, no un premio ni un destino. Cuanto más te aferres a la idea de conquistar, más pesado se vuelve el camino. Cuanto más te entregas al presente con valentía, más ligero y eficaz se vuelve el proceso. El problema es que la cultura del inmediatismo nos enseñó que, si no logramos algo enseguida, hay algo mal, como si la demora fuera fracaso, el silencio, rechazo, y la vida estuviera en nuestra contra. La verdad es otra, la vida es neutra. Quien la colorea de angustia o de calma somos nosotros con los ojos que elegimos usar. Cuando cambias el foco de lo que quieres conquistar a lo que puedes construir, todo empieza a realinearse. El mundo responde menos a tu desesperación y más a tu presencia, a tu constancia, a tu verdad. No siempre lo que quieres vendrá como lo imaginaste, pero si te comprometes con el proceso, con las raíces y no solo con los frutos, lo que sea tuyo llegará, no por suerte, sino por coherencia. Viktor Frankl decía: "No apuntes al éxito, cuanto más lo conviertas en objetivo, más lo perderás". El éxito, como la felicidad, no puede perseguirse, debe acontecer como efecto colateral de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. ¿Qué significa? Que el éxito no es algo que se casa, se manifiesta cuando te alineas con lo que crees, cuando actúas no por desesperación, sino por convicción, cuando vives no para probar, sino para servir con integridad. Por eso, la pregunta correcta no es ¿cómo consigo lo que quiero?, sino ¿qué puedo hacer hoy con claridad y presencia para honrar el camino que elegí? La respuesta siempre está ahí, en el ahora, en el gesto pequeño pero consistente, en el silencio que escucha antes de reaccionar, en el paso firme aunque lento. Cuando sueltas la obsesión por el final, el proceso deja de ser un peso
y pasa a ser expresión de tu fuerza interior, y entonces, irónicamente, eso que tanto buscabas empieza a venir hacia ti, no porque lo exigiste, sino porque tu paz lo invitó. A veces, parar es lo más sabio que puedes hacer. No siempre la lucha es noble, ni insistir es virtud. La verdadera fuerza, a veces, está en reconocer el instante exacto de parar, no por debilidad, sino por respeto a ti, a la vida y al tiempo de las cosas. Hay un tipo de agotamiento que no nace del exceso de trabajo, sino de la insistencia en permanecer donde ya no hay reciprocidad, del esfuerzo continuo por mantener viva una conexión que ya murió en silencio, del intento constante de arreglar lo que ya no quiere ser reparado, y nos preguntamos por qué estamos tan cansados, tan ansiosos, tan lejos de nosotros. La respuesta, muchas veces, es dura y simple. Estamos luchando contra la marea, y el mar nunca pierde. La mente cree que parar es fracasar, que soltar es perder, que descansar es desistir, pero el corazón lo sabe. Hay batallas que se ganan con silencio, hay lazos que solo se curan cuando nos alejamos, hay finales que deben aceptarse, no prolongarse. El estoicismo nos invita a observar con frialdad y compasión qué estoy intentando seguir sosteniendo, y más importante aún, ¿qué me impide soltar? C.K. escribió: nada ocurre al hombre que no sea capaz de soportar, pero soportar no es lo mismo que atarse al sufrimiento ni cargar en los hombros lo que ya debería haberse dejado en el suelo. Dejar de luchar no es pasividad, es cambiar de dirección, es redirigir tu energía hacia donde realmente tiene efecto, es dejar de empujar puertas cerradas y empezar a abrir ventanas de oportunidad. Es salir del campo de la insistencia y entrar en el de la sabiduría. Imagina una rama atascada entre piedras en un río. Cuanto más la corriente la empuja, más se desgasta intentando permanecer en el mismo lugar, pero en el momento en que se suelta, fluye, y en el flujo encuentra nuevos caminos. Caminos que no podía prever porque estaba demasiado ocupada resistiendo. Así somos nosotros. Nos aferramos a relaciones que nos encogen, a trabajos que nos enferman, a ideas fijas sobre cómo todo debería ser. Luchamos contra cambios inevitables, contra pérdidas naturales, incluso contra nuestra propia intuición que desde hace tiempo susurra: es hora de irse. No escuchamos por miedo al vacío, porque creemos que soltar es caer, cuando en realidad soltar es hacer espacio. La vida no tiene que ser una guerra constante, es un río, no una muralla. Quien intenta sujetar agua con las manos solo se empapa de frustración. Parar es, ante todo, una forma de amor propio, el amor que reconoce que ya llegaste lo suficientemente lejos, que ya diste lo que podías, que ya insististe lo necesario y que ahora mereces descanso y ligereza. Parar no significa que no te importe, significa que te importas lo suficiente como para no seguir hiriéndote. Significa entender que tu valor no está en cuánto aguantas, sino en cuánto te respetas. Y algo mágico sucede cuando decides parar. Baja la ansiedad, aumenta la claridad, vuelve a hablar la intuición, y aquello que intentabas forzar empieza a suceder o empieza a desvanecerse, revelando lo que realmente tenía que pasar. El ego resistirá, dirá que desistes fácil, que fallas, que retrocedes, pero el corazón agradecerá, respirará y se reencontrará con el silencio que cura. La vida no exige esfuerzo constante, pide escucha, y escuchar a veces significa admitir que el tiempo de algo ya pasó, que aquella fase fue bonita pero terminó, que aquella lucha ya no es tuya. El orgullo dirá que tienes que vencer, la sabiduría susurrará que a veces la victoria es saber parar, y cuando dejas de luchar, algo nuevo comienza. Vuelves a ti, vuelves a vivir, vuelves a sentir el poder del silencio interno. No toda respuesta viene de la palabra ni toda curación de la acción. A veces, lo que más necesitas para encontrar el camino es quedarte en silencio. Y no hablo del silencio del mundo, ese que se compra con auriculares o puertas cerradas, sino del silencio interno, el que nace cuando cesa la necesidad de reaccionar, explicar, probar y correr. Vivimos intoxicados por estímulos, noticias que no pedimos, mensajes que nos atraviesan, exigencias externas e internas que nos empujan a un ruido constante. En ese exceso nos perdemos de nosotros. La mente grita, el cuerpo se tensa, el corazón calla. Cuando adentro todo está en guerra, ¿cómo escuchar lo esencial? El estoicismo recuerda una práctica poderosa, la observación sin juicio, el arte de estar presente con lo que es, sin modificar de inmediato, sin conclusiones rápidas.
sin correr a resolver lo que todavía están haciendo. Marco Aurelio escribió: dentro de ti hay una quietud, un refugio al que puedes retirarte cuando quieras y ser tú mismo. Pocos se atreven a habitar ese refugio porque el silencio asusta. Revela las dudas que estaban ahogadas por opiniones ajenas, los miedos escondidos detrás de agendas llenas, los deseos reales, esos que no se compran ni se explican pero gritan cuando todo alrededor calla. El silencio interno es donde te encuentras con tu verdad, no la absoluta, sino la tuya, esa que se fue perdiendo entre las exigencias de ser siempre productivo, disponible, positivo. Ahí percibes que no necesitas tantas respuestas, ni correr tanto, y que quizá lo que te falta no es esfuerzo sino escucha. Escuchar es incómodo porque la escucha verdadera exige presencia, y la presencia exige no huir ni al pasado, ni al futuro, ni a la distracción. Por eso muchos evitan la soledad, confunden silencio con soledad, cuando son opuestos. La soledad te aparta del mundo, el silencio te reconecta con él por dentro. Cultivar el silencio no es callar emociones, es crear espacio entre el impulso y la acción, entre el pensamiento y la reacción, entre el miedo y la decisión. En ese espacio nace la libertad, dejas de ser prisionero de las circunstancias y pasas a ser guardián de tu propio centro. Imagina a alguien sentado a la orilla de un lago. Si el agua está agitada, todo lo que refleja se deforma. Si la superficie se calma, ves la profundidad. La mente funciona igual. En el silencio distingues qué ideas son tuyas y cuáles te impusieron. Comprendes que no todo conflicto requiere respuesta inmediata. Descubres que hay una sabiduría que solo florece en la pausa. Y lo más bello, el silencio no necesita grandes rituales. Empieza con gestos pequeños. Respirar antes de responder, observar antes de concluir, estar contigo sin la necesidad de distraerte. El silencio, cuando es verdadero, no te aísla, te ancla. No borra el dolor, pero te da claridad para atravesarlo. No elimina el ruido del mundo, pero fortalece tu capacidad de no ser arrastrado por él. En el silencio, escuchas tu ritmo, tu tiempo, tu brújula. Tal vez, entre todo lo que te dijeron que debías conquistar, lo que realmente necesitabas era esto: un lugar donde existir sin performance, un espacio donde tu alma respire sin justificarse, un momento para dejar de hablarle al mundo y comenzar a escucharte. El cansancio de quien siempre se deja para el final. Pocas dolencias son tan silenciosas y peligrosas como la de abandonarte. No hablo del abandono externo, lo que otros hacen o dejan de hacer por ti, sino de ese abandono sutil que empieza cuando dejas de oírte, cuando estás presente para todos menos para ti, cuando por fuera tu vida parece funcionar y por dentro estás exhausto, vacío, desconectado. Es fácil no percibir este proceso. No sucede de golpe, sino como una erosión lenta. Primero dices sí cuando querías decir no. Luego aceptas menos de lo que mereces, toleras situaciones que te hieren, justificas ausencias que te duelen. Todo en nombre de la paz, de la aceptación, del miedo a decepcionar. Mientras el mundo te aplaude por ser tan comprensivo, fuerte y flexible, te vas apagando. Eso no aparece en las fotos ni en las sonrisas, pero se ve en el cuerpo en tensión, en la mente que no se calla, en el corazón que extraña algo innombrable. Epicteto escribió: ¿cómo soportaremos largo tiempo si el primero en abandonarnos somos nosotros mismos? Esa pregunta debería resonar en cada elección, porque no importa cuánto te valore el mundo si te desvalorizas en silencio. No importa cuántos te admiren si ya no puedes mirarte al espejo con verdad. Abandonarte es dejar tu propio lugar, ceder tanto que te vuelves visita en tu propia vida, acostumbrarte a la idea de que estar bien puede esperar, y eso cobra un precio alto, invisible pero real. Vives en función de los otros, moderas tus palabras para no molestar, moldeas tu comportamiento para ser aceptado, ajustas tu presencia para caber en espacios que no te reconocen. ¿Quién te has vuelto al final? Una versión diluida de ti. Aparecen síntomas que no relacionas con el abandono, ansiedad que no pasa, irritación constante con cosas pequeñas, cansancio sin explicación, la sensación de estar siempre debiéndole algo a alguien. Son alarmas del cuerpo y del alma llamándote de vuelta a casa. Volver a ti no exige rupturas radicales. Empieza con pequeños actos de reconexión, establecer un límite, dejar de justificar lo injustificable, hacer algo por ti sin pedir permiso ni compensar después, decir una verdad atragantada, rechazar una invitación que hiere tu tiempo interno. Sí, puede incomodar a quien se acostumbró a tu ausencia,
pero incomodar no es malo. Malo es seguir ausente de ti para sostener una paz que solo existe por fuera. Séneca escribió: quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esa es la llave. Cuando vuelves a habitarte, todo alrededor se reorganiza. Relaciones frágiles se rompen, las verdaderas se profundizan. Dejas de vivir en reacción y pasas a vivir en acción, con dirección y verdad. El mundo no necesita tu perfección, necesita tu presencia entera. Y para eso necesitas volver a decir: yo importo. Aunque nadie más lo note, tú lo notas. Y ese ya es el comienzo de la cura. La ilusión de que todo está bajo tu control. Hay momentos en que el exceso de previsiones se transforma en prisión. La obsesión por saber qué va a pasar, por evitar cualquier desvío, consume la energía que podría usarse para vivir. Planear es necesario. Confundir planeación con garantía es la trampa. En el fondo, gran parte de la frustración humana nace de domesticar lo imprevisible. Queremos que la vida se comporte como un guión, una ecuación con variables que dominamos, pero el mundo no funciona así, y cuanto más esperamos que lo haga, más nos decepcionamos. El estoicismo no prometió seguridad, ofrece claridad. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Percíbelo y hallarás fuerza. La fuerza no viene del control, sino de la presencia, de decidir conscientemente actuar enfocándote en lo que depende de ti y soltar lo que no está en tus manos. La diferencia entre cuidar y controlar es sutil, pero decisiva. Cuidar implica atención, responsabilidad, entrega. Controlar implica miedo, rigidez, desconfianza. Cuidar es construir. Intentar garantizar lo ingobernable. A veces el deseo de estabilidad nos convierte en gestores emocionales de todo a nuestro alrededor. Ajustamos palabras para evitar molestias, moldeamos conductas para esquivar rechazo, nos anticipamos a cada posible error como si pudiéramos prever todos los pasos del camino. Vivir así no es liviano, es extenuante, y lo más cruel es que, aún con todo ese esfuerzo, las cosas siguen saliéndose del guión. La gente se va, los planes cambian, las situaciones se desvían, no por descuido, sino porque la vida es más grande que nuestro intento de encajarla en fórmulas. La madurez empieza cuando aceptamos ese flujo, cuando dejamos de pelear con la realidad y caminamos a su lado. No es pasividad, es presencia. Es mirar lo que tienes enfrente y responder con conciencia, sin dramatizar, sin huir, sin maquillar. Quien intenta controlarlo todo, termina perdiendo lo esencial, la espontaneidad, la ligereza, la capacidad de lidiar con lo nuevo sin miedo. Eso afecta tu salud mental, tus relaciones, tu creatividad, porque todo lo vivo necesita espacio para respirar. Lao Tse decía: la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos, solo crean tristeza. El sufrimiento nace de la resistencia, del apego a la idea de cómo todo debería ser, pero hay libertad en permitir que las cosas sean como son, mientras haces lo mejor con lo que tienes. Cuando sueltas la expectativa de control, no pierdes fuerza, ganas discernimiento y pasas a invertir energía en lo que realmente transforma. Tu actitud, tus elecciones, tu forma de lidiar con lo que aparece. No es fácil aceptar que no todo saldrá según lo planeado, pero es liberador descubrir que, aún así, puedes seguir adelante, no como quien exige que el mundo funcione a su modo, sino como quien aprendió a caminar con el mundo, no contra él. Cuando nada sale como esperabas, duele. Hiciste lo que creías correcto, esperaste el tiempo que te parecía justo, confiaste con intensidad y, aún así, no funcionó. Esa relación, esa oportunidad, ese proyecto, todo se escurre entre las manos y queda una mezcla amarga de cansancio, incredulidad y duda. ¿Me equivoqué? ¿Perdí tiempo? ¿El problema soy yo? Es natural que esos pensamientos aparezcan. La mente intenta poner lógica al caos, busca culpables, revisita detalles con la esperanza de reescribir el desenlace, pero no toda historia tiene continuación, ni todo esfuerzo trae el retorno que esperabas. Justo ahí, en el punto ciego entre lo que querías y lo que de hecho sucedió, nace la sabiduría más profunda. Séneca escribió: la vida, si sabes usarla, es larga, pero solo aprende a usarla quien acepta el riesgo de vivirla como es, incierta, imperfecta, sorprendente. La idea de que todo funcionará si te esfuerzas lo suficiente reconforta, pero engaña, ignora el factor más real de todos. La existencia tiene su propia lógica,
y tú no mandas en el tiempo. No se trata de desistir, sino de reajustar el eje, de percibir que insistir con tosudez en algo agotado no es coraje, es apego, y el apego huele a estancamiento, sabe a ansiedad, es un lazo que aprieta sin sostener. Cuando nada sale como planeaste, aparece una brecha rara, la oportunidad de preguntarte, ¿qué vino a enseñarme esto? ¿Qué en mí necesita reorganizarse? Tal vez el valor que esperabas de afuera aún no se construyó adentro. Tal vez el espacio que querías ocupar ya no combinaba con tu versión actual. Tal vez aquella pérdida haya sido el único camino para moverte del lugar al que ya no pertenecías. Estos entendimientos no llegan en el calor del impacto, vienen después, en el silencio que queda cuando se apaga la corrida. Por eso no corras a resolver todo. Da espacio para sentir, domar las emociones, permitirte vivir el luto de lo que no fue. Después, decide no definirse por un resultado, que tu valor no está en lo que conseguiste o dejaste de conseguir, sino en lo que eres, en lo que cultivas, en lo que eliges seguir construyendo incluso cuando todo parece haber caído. El estoicismo es una filosofía de presencia. No promete una vida sin pérdidas, pero te invita a desarrollar una postura interior que no colapsa con ellas, que no se destruye cuando fallan los planes, que encuentra dentro de sí la base que afuera no te pudieron dar. Cuando nada ocurre como imaginaste, quizá esté empezando a ocurrir lo que de verdad necesitabas, no con el brillo de tus sueños, sino con la fuerza de la realidad. Y esa fuerza, aunque incómoda, puede transformarte con más profundidad que cualquier conquista. El dolor no te rompe cuando aprendes a mantenerte entero dentro de él. El fracaso no te disminuye cuando entiendes que fallar forma parte de crear algo verdadero. No tengas prisa por salir del lugar donde todo se vino abajo. A veces allí nace la claridad, a veces allí tu versión más lúcida empieza a tomar forma. La vida no tiene que ser perfecta para valer la pena. La idea de una vida ideal, donde todo encaja, el tiempo respeta tus deseos y los otros corresponden a tus expectativas, es seductora, pero una gran fuente de sufrimiento. Mientras esperas ese escenario perfecto, la vida real sucede con sus fallas, sus retrasos, sus contradicciones. El problema no es la imperfección, sino la comparación constante entre la vida y la fantasía que creaste. Es una prisión invisible, exigir que todo esté bien para recién entonces sentirse bien, que el cuerpo sea ideal, la relación estable, el trabajo realizador, la mente ligera, el futuro claro, como si la felicidad fuera una ecuación en equilibrio y cualquier desvío significara fracaso. La vida nunca prometió estabilidad. Su valor no está en lo que sale bien, sino en cómo eliges vivir incluso cuando no todo está bien. Picteto decía, la felicidad y la libertad comienzan con comprender claramente un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esa frase, simple pero poderosa, rompe expectativas irreales. Puedes desgastarte intentando resolver lo que no depende de ti y al mismo tiempo descuidar lo que sí está en tus manos. Hay días en que nada fluye, la energía está baja, las palabras no salen, la rutina pesa, la mente exige, tienes que mejorar, reaccionar, producir, evolucionar. Tal vez lo que necesitas no sea reaccionar con fuerza, sino descansar con compasión. Tu mayor acto de coraje puede ser aceptar tu humanidad, ver la belleza en lo imperfecto, la verdad en lo inacabado, la sabiduría en admitir que no todo está bien y aún así seguir. No necesitas todas las respuestas para ser digno, ni estar en tu auge para ser valioso, ni ser fuerte para merecer respeto. Necesitas estar entero, presente, real. La presión por una vida perfecta enferma convierte cada error en sentencia, cada demora en vergüenza, cada fase difícil en fracaso personal. La madurez nace cuando te permites vivir la imperfección con dignidad, mirar tus fallas sin drama, tus tropiezos sin culpa, tus días malos sin pánico. No se trata de romantizar el dolor, sino de entender que la vida se revela más en los desvíos que en las líneas rectas. Es cuando todo se escapa del control que descubres dónde está tu fuerza, cuando nada sale como esperabas que aparece el espacio para lo nuevo. Tus mejores momentos no serán los de todo perfecto, sino aquellos en los que elegiste mantener el corazón abierto en medio del caos, en los que te miraste con gentileza en vez de exigencia, en los que respiraste hondo y te dijiste, hoy no tengo todas las respuestas, pero sigo. Estar aquí ya es un acto de coraje. Entonces algo cambia, dejas de perseguir perfección y empiezas a cultivar presencia, dejas de intentar controlarlo todo
y comienzas a cuidar lo que importa: serenidad, claridad, consistencia. La vida no tiene que ser perfecta para ser valiosa, solo necesita ser vivida con entereza, y cuando lo haces, lo imperfecto deja de ser problema y pasa a ser camino. Espero sinceramente que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta aquí y terminado el video. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, escribe gratitud. Así sabré que viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas como esta, aplicables a nuestra vida cotidiana. Te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía. Te dejo aquí 2 videos llenos de sabiduría estoica para que continúes aprendiendo. Hasta la próxima.